Estamos en un 53G muy especial. Aparte del fútbol que está terminando ya en cualquier momento, quedan algo así como 16 minutos de juego, tenemos un tema que me parece a mí fundamental. Antes de empezar a desarrollar el tema que ha preparado el 53G, vamos a ir rápidamente a las imágenes que se han reproducido en el mundo entero, donde más de 1 millón de personas han tomado Caracas en una marcha pacífica. La marcha se llamaba Tomemos Caracas porque, claro, había que marchar justamente para mostrarle al actual gobernante que no cuenta con el apoyo popular, que se está buscando hace mucho tiempo atrás, justamente por algún sistema democrático como el impeachment que tienen los brasileros, la finalización del mandato de un gobernante que hoy ya tiene prácticamente cero credibilidad en su país. Sin embargo, me comentaba Nico hace un ratito que Telesur titulaba "Falló otro golpe de Estado contra Maduro". En realidad aquí no había ningún golpe de Estado. Las imágenes que ustedes pudieron ver son centenares de miles, hasta llegar a más de 1 millón de personas marchando pacíficamente por las calles de Caracas y diciéndole a Maduro: basta ya de esto. ¿Qué está pasando en Venezuela? La situación es ya prácticamente ingobernable. Recordemos que hay empresas que ya se han retirado, hay otras empresas que hoy están siendo manejadas por militares. Mirá que los militares manejando empresas son peligrosos, manejando países, manejando empresas son igual de peligrosos, no te quepa ninguna duda. El militar no está formado para manejar empresas, el militar está formado para ser militar nada más. Así, bien militar, bien cuadrado, así tiene que ser. Alguna vez yo tuve varios parientes generales, maravillosas personas ellas, que me decían siempre lo mismo: un militar debe responder automáticamente ante el estímulo apropiado, para eso se lo entrena, marcha, carrera mar, cuerpo a tierra, carrera mar, cuerpo a tierra, mirá vos si va a andar bien en una empresa, que es lo más dinámico, improvisado que pueda haber. Hay que estar improvisando medidas constantemente. Bueno, no importa, dejemos eso atrás, punto y aparte. Pero eso se trasladó a nuestro Congreso. Hoy hubo sesión especial en la Cámara de Diputados y había un montón de diputados, sobre todo del kirchnerismo, básicamente del kirchnerismo, que tenían un cartel que decía golpe de Estado y la foto de Dilma Rousseff, ¿no es cierto? Lo que pasó en Brasil también es una cosa que impacta. Ahora bien, ¿quién puede decir golpe de Estado Dilma Rousseff? Claro, solamente aquellos que quieran hacer quedar al presidente Macri como un irresponsable por reconocer el gobierno de Temer. Les quiero recordar que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reconoció el gobierno de Paraguay. Le costó, mal que sí, mal que no, pero terminó reconociendo. ¿Y qué pasó en Paraguay? Exactamente lo mismo. Los países resuelven sus cuitas, sus problemas internamente y de acuerdo a sus propias reglas democráticas. No queda otra. Los de afuera son de palo. Es como pasa en una familia, Usted puede escuchar que la familia al lado está debatiendo algún tema en particular y puede sentir que tiene razón la hija de esa familia, pero sin embargo usted no va y toca la puerta y le dice: discúlpeme, no es que me quiera meter, pero su hija tiene razón, porque te meten un cacerolazo por la cabeza. Eso pasa también a nivel país. Si los países resuelven sus problemas, los resuelven de acuerdo a sus propias reglas democráticas, no hay golpes militares reales, bueno, los de afuera son de palo. ¿Saben qué tiene que hacer? De acuerdo a las reglas democráticas está bien, votaron los senadores, actuaron los diputados, este es el resultado. Y se acabó, viejo. Puede pasar acá en Argentina alguna vez también, y los demás países tendrán que hacer exactamente lo mismo. Así que son dos temas que han revolucionado la semana política de nuestro país y del mundo, por supuesto, porque no son temas cualquiera, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ir a los temas que tenemos para nosotros acá. ¡Uy, qué tema que tenemos para nosotros! Mercedes da un informe que preparó el doctor Nel Buehler hace tiempo atrás, más de un mes, que hablaba al respecto de las licencias por largo tratamiento. Es que empezamos a hablar, y también por razones que la empresa de manera particular está viviendo, hemos empezado a investigar este tema. Y nos hemos dado con una verdadera beta, una beta muy importante. Vamos a analizar un tema que me parece que bueno, están de por medio ciertas corporaciones. Ustedes saben que médicos, psicólogos y qué sé yo, se defienden entre ellos, son una corporación fuerte, y bueno, cuando el doctor Nel Buehler escribió esto, inmediatamente recibió respuesta por parte de las corporaciones diciendo: esto no es cierto, o sí, qué sé yo. La realidad muestra que hay que analizar con mucho cuidado y determinación cómo se mueve este sistema de licencias de largo tratamiento y de corto tratamiento también. Porque le cuento que
una estadística normal de ausentismo en el mundo, y estamos hablando de organizaciones internacionales, no puede estar más allá del 1.5 y el 2.5%. Sin embargo, nosotros en el mercado laboral argentino estamos por arriba por lo general, y en el Estado ni te cuento, ¿no es cierto? Es otra historia totalmente diferente. Así que vamos a empezar esta historia con el artículo que armó todo este debate, que yo espero que se profundice, porque acá no estamos para acusar a nadie, estamos para hablar de un tema que está irresuelto, que nos muestra ante las estadísticas internacionales como absurdamente superiores, para mal por supuesto, y que creemos que en algún momento esto tiene que ser motivo de debate serio y a nivel país, ¿no es cierto? Vamos al artículo que el doctor Neil Buehler hizo conocer en el diario El Tribuno y también en nuestra página, como es costumbre, y luego vamos a cerrar ese artículo con unos datos que nos daba justamente la ministra de Educación de la provincia, la señora Berrueso, al respecto de la cantidad de docentes que tienen carpeta médica de largo tratamiento. Vamos a escucharlo. El 27 de julio pasado, el abogado Walter Neil Buehler escribió una columna titulada "Una patología preocupante", que hoy recordamos. Una de las cuestiones por reguladas en la legislación laboral argentina es la referida al ausentismo por enfermedad de los trabajadores. Nos atrevemos a asegurar que es la situación que genera más conflicto cotidiano en el seno de las empresas. Ya nos hemos ocupado, y nos volveremos a ocupar, de la inexistencia de un procedimiento adecuado y de órganos imparciales que constaten rápidamente la existencia o no de la enfermedad invocada por el empleado. Por lo pronto, debemos recordar que en la problemática de la salud es la sociedad toda la que debe tomar cartas en el asunto. No puede quedar librada a la discusión entre un empresario y sus trabajadores la cobertura de una situación que interesa a todos. Desde el punto de vista de la imputación jurídica, no resulta muy claro por qué a un empleador se le atribuye la responsabilidad de cobertura de sueldos por una simple gripe, y también cuando un trabajador se fracturó una pierna en medio de una borrachera, contrajo sífilis en un prostíbulo o inclusive resultó baleado al ser autor de un intento de robo. Es por esta razón que muchos países ponen a cargo del sistema de seguridad social la cobertura de las licencias por enfermedad. Pero yendo al título de esta nota, en los últimos años se ha manifestado con desbordante intensidad una patología preocupante. Se trata de una enfermedad compulsiva que están sufriendo algunos profesionales de la salud, particularmente los médicos psiquiatras y los licenciados en psicología. Se trata del irrefrenable impulso de otorgar certificados médicos a diestra y siniestra sin la menor constatación de la veracidad de las dolencias que le atribuyen al paciente. La estrella aquí se llama síndrome de depresión reactiva, que nadie sabe bien qué es, pero sirve para calmar las ansias de cualquier necesitado de una certificación que justifique sus inasistencias. Es notable que en materia judicial la caracterización y evaluación de una determinada condición de trabajo puede significar extensas medidas probatorias que incluyen pericias, testigos, inspecciones oculares, etc. Sin embargo, estos profesionales de mente suprahumana pueden intuir a partir de simples embustes que le transmite el paciente que las condiciones laborables son incompatibles, recomendando un reparador reposo de 15 o 30 días. Por otra parte, la psiquiatría no es una ciencia exacta. Opiniones autorizadas sostienen que ni siquiera tiene rango científico y se mueve más en forma conjetural que asertiva. Muchas veces, la falta de trabajo que implica ese reposo puede resultar contraproducente para el paciente. Uno de los más renombrados filósofos y teóricos de la ciencia del siglo pasado, Sir Karl Popper, cita como ejemplo de pseudociencias al psicoanálisis y a la astrología. El reconocido médico norteamericano Julian Whittaker comentó: cuando los psiquiatras etiquetan a un niño o adulto, etiquetan a la persona por los síntomas. No tienen un diagnóstico patológico, no tienen un diagnóstico de laboratorio, no pueden mostrar ninguna diferencia que pudiera respaldar el diagnóstico de esas enfermedades psiquiátricas. Mientras que al tener un ataque cardíaco puedes encontrar la lesión si tienes diabetes, el nivel de azúcar en la sangre es muy alto, si tienes artritis, se podrá ver en los rayos X. En la psiquiatría solo es emplear una bola de cristal, adivinar el futuro, no tiene nada de científico.
Ese fue el artículo disparador del tema. Inmediatamente descrito el artículo, bueno, el colegio médico, el colegio de psicólogos, todo el mundo lo llamaba Bühler, pero qué degenerado este abogado, cómo va a decir estas cosas cuando nosotros somos lo más correcto que hay en la tierra. Les voy a dar un antecedente. En la provincia de Santa Fe, el propio gobierno de Santa Fe empezó a analizar el tema de las faltas reiteradas de sus empleados, con todo derecho, porque la plata del Estado es la plata nuestra, y cuando elegimos administradores tratamos de elegir administradores que administren bien nuestra plata. Entonces no es que yo pago lo que venga. Un buen administrador debe saber qué paga y por qué lo paga. Empezó a analizar este tema en el Estado de Santa Fe y los resultados ya se los vamos a comentar más adelante, pero son apasionantes realmente. Vamos a continuar con el tema. Y para eso vamos a citar acá en nuestro estudio de trabajo a don Nico Ríos. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿a qué se dedicó usted? Bueno, así ¿Tuvo como... licencia psicológica? No. Ah, bueno, por lo menos mal. Así como usted dijo recién, sí. El gobierno de Santa Fe se ha encargado de estudiar los casos porque era llamativo el número. Probablemente el Estado salteño deba hacer lo mismo. En este informe que le vamos a presentar, que va también un poco a prender la mecha del cañón que va a desarrollarse durante todo el 53G, hablamos del ausentismo en la administración pública. Nos quedamos en Salta y conocemos sus números en el siguiente informe. A principios de agosto, la ministra de Educación, Analía Berrueso, reveló en El Despertar que el 14% de la docencia tiene carpeta médica. Llegamos a tener el año pasado hasta un 14% de ausentismo por largo tratamiento, no necesariamente por licencia psicológica. ¿Y esos 14% sobre un monto, una cantidad de cuántas personas? Y tenemos 32.000 docentes en el sistema. O sea, ¿está hablando de 3.000 personas con largo tratamiento? Así es. Son casi 4.000 trabajadores del Estado y el porcentaje es uno de los más grandes de la administración pública local. Ese fue el disparador para indagar sobre el ausentismo en la administración pública y los pedidos de largo tratamiento. Solo en 2 meses, entre el 1 de mayo y el 30 de junio, los empleados públicos de la capital provincial presentaron 16.770 carpetas médicas por distintas razones. Del total, prácticamente el 10%, unas 1.573 carpetas, fueron solicitadas con diagnóstico psiquiátrico, según datos oficiales a los que accedió 53G. Por caso, en mayo hay más de 400 carpetas médicas por reacción al estrés grave y trastornos de adaptación, y trastorno depresivo recurrente, trastorno mixto de ansiedad y depresión, y trastornos fóbicos de ansiedad. En junio hay muchas más carpetas médicas en las que se repiten también los pedidos por reacción al estrés grave y trastornos de adaptación, trastorno depresivo recurrente, trastorno mixto de ansiedad y depresión, y trastornos fóbicos de ansiedad. No dudamos de los padecimientos de los empleados de la administración pública provincial, pero el tema no es menor si se toma en cuenta lo que pasó en otras ciudades como en Santa Fe. Allí, a principio de mes, se detectó que 50 médicos firmaban licencias masivas a los docentes de esa provincia. El caso más llamativo es el de un profesional que rubricó unas 2.000 autorizaciones durante el 2015. Entonces, el gobierno y el Colegio de Médicos decidieron articular acciones para el control de las licencias para agentes escolares específicamente. El Ministerio de Educación santafesino puso bajo la lupa una lista de 50 médicos que firmaron esa enorme y muy llamativa cantidad de licencias a docentes durante el 2015. El ranking de los matriculados fue entregado a las autoridades de los colegios de médicos de Rosario y Santa Fe. Como en Salta, el Estado provincial delega el poder de control de los galenos a una empresa. Si bien la discusión sobre el nivel de ausentismo docente es histórica, en Santa Fe se encaró un proceso para detectar posibles abusos en el otorgamiento de licencias médicas en distintos frentes. Allá, a fines del año pasado, varios docentes fueron denunciados penalmente por la presunta adulteración de las constancias que presentaban para justificar sus inasistencias. Una de esas maestras fue recientemente condenada. Al tope de la lista está un médico que firmó 1.951 licencias el año pasado y llamativamente atendió a docentes de casi todo el territorio provincial, desde Vera a Rosario, con un amplísimo abanico de diagnósticos.
Este médico certificó un promedio que supera las 5 licencias por día. Los directivos de los colegios médicos de Santa Fe y Rosario manifestaron a la ministra de Educación estar predispuestos a investigar si existen irregularidades en el otorgamiento de licencias. La maestra condenada accedió a una probation, pero la justicia santafesina sigue investigando diferentes tipos de irregularidades en el uso de licencias. Lo importante a tener en cuenta en Salta es que no solo los docentes, sino todos los agentes de la administración pública provincial tienen acceso a las licencias de todo tipo, pero una sociedad que aspira a crecer debe demostrar responsabilidad y generar menos ausentismos. Cuando las enfermedades no son ciertas, los únicos afectados son los ciudadanos que pagan impuestos para nutrir los sueldos de los empleados públicos. Y los que pierden son los que no pueden reclamar porque no tienen un docente, un empleado judicial o un policía cuando lo necesitan. Bueno, yo le sumaría algo, Nico. Sí. Que es la lógica del trabajo, digamos, en cualquier organización, sea la organización docente, médica o policial. Y lo que se quedan trabajando, porque si usted no está en el equipo, Natalia, Guillermo, yo, tenemos que trabajar más. Seguro. Entonces, acá hay dos puntos de vista. Un punto de vista fundamental es el dinero que se tira en licencias que no son tan correctas. Y el otro punto de vista es la sobrecarga que reciben aquellos que en definitiva tienen que trabajar por su compañero que no está presente. Típico caso de los médicos y sus carpetas médicas acá en los puestos sanitarios, sí, en los centros de salud. En los centros de salud, porque la verdad es que cada vez que hay quejas, y hay todos los días quejas, es que el médico está con carpeta médica, sí, ¿no es cierto? Y uno va y está un pobre médico ahí atendiendo como puede, con la pata, con la mano, con los pies, para tratar de parar la cantidad de gente que está en el lugar requiriendo atención. Así que no es un tema menor. Seguro. Muchas gracias, Nico, muy amable. Nosotros vamos a continuar con el despertar y ahora vamos a empezar a hablar con aquellos que saben del tema. Vamos en primer lugar a entrevistar al doctor Eduardo Romani, que no solamente es experto, o por lo menos se dedica al tema laboral, sino también es presidente, o era presidente del Colegio de Abogados hasta hace poco tiempo atrás. Creo que cambió la presidencia, pero ya lo vamos a averiguar enseguida, porque nos vamos a la primer pausa del 53G.